Todo comenzó hace 3 meses, cuando estaba en mi 7º mes de embarazo. Mi nombre es Elena, tengo 28 años y trabajo como contadora en una firma importante. O al menos trabajaba, hasta que las complicaciones del embarazo me obligaron a tomar un descanso médico temprano. Mi esposo David y yo nos casamos hace 2 años. Compramos una hermosa casa en las afueras de la ciudad con el dinero que mi padre me dejó antes de fallecer. Aunque la casa estaba a mi nombre, nunca pensé que eso sería un problema. Después de todo, éramos una familia. O eso creía. La relación con mi suegra Patricia siempre fue complicada. Desde el día que David me presentó, ella dejó clara su desaprobación. Mi hijo merece a alguien de nuestra clase social, dijo sin siquiera intentar bajar la voz cuando salí de la habitación aquella primera vez. David siempre defendía a su madre, es que está preocupada por mi futuro, amor. Dale tiempo. Tiempo. Le di 5 años de noviazgo y 2 de matrimonio. Pero nada cambió. Las cosas empeoraron cuando anuncié mi embarazo. Patricia comenzó a visitarnos sin aviso, criticando cada decisión que tomaba. ¿Vas a seguir trabajando? ¿Qué clase de madre serás? Esa habitación del bebé es muy pequeña. En nuestra familia, los niños siempre han tenido las mejores cosas. David debería mudarse con ustedes a nuestra casa. Allí podré asegurarme de que el bebé reciba la crianza adecuada. Intenté mantener la paz por David. Él acababa de conseguir un ascenso en su trabajo como ejecutivo de ventas, y lo último que necesitaba era estrés familiar. Pero entonces, las complicaciones comenzaron. Mi presión arterial se disparó, y el doctor ordenó reposo absoluto. David comenzó a pasar más tiempo en el trabajo, diciendo que necesitábamos el dinero extra ahora que yo no podía trabajar. Patricia aprovechó mi debilidad. Es mejor que te quedes en nuestra casa, insistió un día. Allí podré cuidarte adecuadamente. Me negué. Tenía mi propia casa, mis propias cosas. Además, mi mejor amiga Laura vivía cerca y me ayudaba con las compras y las tareas básicas. Patricia no se rindió. Cada día traía una nueva excusa para presionarme. Esta casa está muy lejos del hospital. ¿Qué harás si tienes una emergencia? David está preocupado por ti, deberías pensar en él. Un día, mientras descansaba en mi habitación, escuché voces en el piso de abajo. Era Patricia con alguien más. Sí, la casa es perfecta para una familia joven, decía ella. Mi nuera está de acuerdo en vender. Solo necesitamos finalizar algunos detalles. Me levanté lo más rápido que pude, pero cuando llegué a las escaleras, ya se habían ido. Llamé a David inmediatamente. Tu madre está mostrando la casa a compradores, le dije, mi voz temblando de rabia y miedo. Debe ser un malentendido, amor. Mamá solo quiere ayudar. Está preocupada por nosotros. Es nuestra casa, David. Mi casa. Tu madre no tiene derecho. Elena, por favor, no te alteres. Piensa en el bebé. Hablaré con ella, ¿de acuerdo? Pero David nunca habló con ella. O si lo hizo, no sirvió de nada. Una semana después, mientras dormía una siesta, desperté con un dolor agudo en el abdomen. Laura, que había venido a visitarme, llamó a la ambulancia inmediatamente. Tu bebé está en peligro, dijo el doctor. Necesitaremos hacer una cesárea de emergencia. Todo sucedió tan rápido. Entre el miedo, el dolor y los medicamentos, los días en el hospital se volvieron borrosos. David aparecía brevemente, siempre con excusas sobre el trabajo y siempre acompañado por Patricia. Fue durante esos días cuando todo cambió. Elena, cariño, dijo Patricia un día, sentándose junto a mi cama con una sonrisa que nunca olvidaré. Tengo excelentes noticias. Ya no tendrás que preocuparte por esa casa tan alejada. La vendí ayer. Mi mundo se detuvo. ¿Qué? ¿Qué hiciste qué? Oh, no te alteres. David firmó todos los papeles necesarios con el poder que le diste. Era lo mejor para todos. Ahora podrás mudarte con nosotros, como siempre debió ser. Miré a David, que estaba de pie junto a la ventana, evitando mi mirada. Le diste un poder para vender la casa. Era necesario, amor. Por si había alguna emergencia mientras estabas aquí. No pude contener las lágrimas. La casa que mi padre me había ayudado a comprar, el hogar que había soñado para mi bebé, todo se había ido. ¿Dónde está el dinero de la venta? Pregunté,
tratando de mantener la calma. Patricia sonrió aún más ampliamente. Oh, no te preocupes por eso. Ya está en buenas manos. Lo usaremos para remodelar el ala este de nuestra casa, donde vivirán ustedes. En ese momento, mientras yacía en esa cama de hospital, con mi bebé luchando por su vida en cuidados intensivos neonatals, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que el abogado de mi padre tenía una cita programada conmigo para la siguiente semana. Y ese sería solo el comienzo. Mi pequeña Sofía nació prematura pero fuerte, igual que su abuelo. Mientras ella luchaba en la incubadora, yo me preparaba para mi propia batalla. El día que el abogado de mi padre, el señor Ramírez, llegó al hospital, Patricia estaba decorando mi habitación con fotos de su casa. Mira, Elena, esta será tu nueva sala. Por supuesto, tendrás que deshacerte de esos horribles muebles que tenías. El señor Ramírez se aclaró la garganta desde la puerta. Señora Elena Martínez. Estamos en una conversación privada, interrumpió Patricia. Y yo estoy aquí por asuntos legales urgentes, respondió él, sin inmutarse. ¿Podría darnos privacidad? Patricia se enderezó, ajustándose su costosa chaqueta. Soy la madre de su esposo. Tengo todo el derecho. En realidad, dijo el señor Ramírez, no lo tiene. Esta reunión está protegida por el privilegio abogado-cliente. Después de que Patricia salió, furiosa, el señor Ramírez cerró la puerta y sacó un grueso sobre de su maletín. Su padre me pidió que esperara hasta que realmente me necesitara. Por sus llamadas de la semana pasada, creo que ese momento ha llegado. Mi padre, siempre tan precavido. Incluso después de su muerte, seguía protegiéndome. Antes de morir, continuó el abogado, su padre estableció un fideicomiso a su nombre. La casa que vendieron está dentro de ese fideicomiso. Mi corazón se detuvo. ¿Qué significa eso exactamente? Significa, señora Elena, que la venta es nula. Su esposo no tenía autoridad legal para vender una propiedad del fideicomiso, poder o no poder. Además, el señor Ramírez sacó más documentos. Su padre era dueño de varias propiedades comerciales. Todas están en el fideicomiso, junto con sus cuentas de inversión. El valor total. Escribió una cifra en un papel y me lo mostró. Me quedé sin aliento. Hay más, continuó. La empresa donde trabaja su esposo, su padre era uno de los principales accionistas. Esas acciones ahora son suyas. Las piezas comenzaron a encajar. El repentino ascenso de David, su insistencia en que me llevara bien con su madre. Ellos lo saben. No. Su padre fue muy discreto con sus inversiones. Pero hay algo que debes saber. La semana pasada, recibí una solicitud interesante. La empresa está considerando un nuevo CEO, y el principal candidato es el hermano de su esposo. El hermano de David, Marco. El favorito de Patricia. El que sí había llegado lejos en la vida. ¿Necesitan mi aprobación? Como accionista mayoritaria, sí. Sin su voto, la promoción no sucederá. En ese momento, David entró a la habitación. Se detuvo al ver al abogado. ¿Quién es usted? El abogado de Elena, respondió el señor Ramírez, guardando los documentos. Estaré en contacto, señora Elena. Por cierto, ya presenté la impugnación de la venta de su casa. Los compradores serán notificados mañana. David palideció. ¿Qué impugnación? ¿De qué está hablando? De la venta ilegal de mi casa, respondí, sintiendo una fuerza que no había tenido en meses. ¿Dónde está tu madre? Creo que necesitamos tener una conversación familiar. Media hora después, Patricia irrumpió en la habitación, seguida por Marco y su esposa. ¿Qué es esto de que la venta es ilegal? Ya usamos el dinero para el depósito de la nueva ala. Ese es su problema, respondí tranquilamente. La casa no era suya para vender. David tenía un poder. Un poder que no servía para vender propiedades del fideicomiso. Marco se adelantó. ¿Qué fideicomiso? El que mi padre estableció. Por cierto, Marco, felicitaciones por tu nominación para CEO. Debe ser emocionante. La habitación quedó en silencio. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? Tartamudeó David. Porque necesitan mi aprobación para que suceda.
Como accionista mayoritaria. Patricia se rió, pero su risa sonaba hueca. ¿Accionista mayoritaria? ¿Tú? Eso es imposible. ¿Por qué? ¿Porque soy la hija de un simple trabajador? ¿Porque no vengo de una buena familia, como ustedes? Saqué los documentos que el señor Ramírez me había dejado. Mi padre trabajó toda su vida construyendo un imperio que ustedes ni siquiera sabían que existía. Y ahora, todo es mío. David se sentó pesadamente en una silla. Elena, amor, ¿podemos hablar de esto? Oh, hablaremos. Sobre el divorcio. Patricia golpeó la mesa junto a mi cama. No puedes hacer esto. Somos una familia. ¿Familia? ¿La misma familia que vendió mi casa mientras estaba en el hospital? ¿La misma familia que planeaba controlar mi vida y la de mi hija? Me volví hacia la ventana, donde podía ver el área de cuidados intensivos neonatals. Mi hija y yo no necesitamos ese tipo de familia. Marco, siempre el hombre de negocios, intentó negociar. Elena, sé razonable. Podemos llegar a un acuerdo. Tienes razón, Marco. Podemos llegar a un acuerdo. Pueden devolverme cada centavo de la venta de mi casa, con intereses, y renunciar a cualquier reclamo sobre ella. O puedo asegurarme de que ninguno de ustedes vuelva a tener un puesto en la empresa. Patricia comenzó a gritar, su rostro rojo de ira. Pero sus gritos fueron interrumpidos por la llegada de una enfermera. Señora Elena, su bebé está despierta y necesita alimentación. ¿Quiere verla? Miré a la familia que había intentado controlarlo todo. Sí, quiero ver a mi hija. ¿Y ustedes? Pueden irse preparando para la reunión con mi abogado mañana. Mientras me llevaban en silla de ruedas a ver a Sofía, pude escuchar a Patricia gritando en el pasillo. Pero por primera vez en mucho tiempo, sus gritos no me afectaron. Tenía todo lo que necesitaba, mi hija, mi casa, y la libertad que mi padre me había asegurado. Y esto era solo el comienzo de mi nueva vida. Los siguientes días fueron un torbellino de reuniones legales y revelaciones sorprendentes. El señor Ramírez resultó ser implacable. No solo recuperó mi casa, sino que descubrió que Patricia había intentado transferir el dinero de la venta a una cuenta en el extranjero. Fraude, dijo simplemente, agregando otro cargo a la lista. David intentó contactarme varias veces. Elena, por favor, podemos arreglar esto. No sabía lo de tu padre, si lo hubiera sabido. Si hubiera sabido que era rica me habrías tratado diferente, le pregunté durante una de sus visitas al hospital. Se quedó en silencio. Ese es exactamente el problema, David. Me casé contigo por amor. Tú, ni siquiera sé por qué te casaste conmigo. Patricia intentó una táctica diferente. Apareció en el hospital con un ramo de flores carísimas. Elena, querida, todo esto es un malentendido. Solo queríamos lo mejor para ti y el bebé. La interrumpí. ¿Lo mejor? ¿Como cuando le dijiste a las enfermeras que no me dejaran ver a mi hija sin tu supervisión? Se quedó pálida. Sí, también me había enterado de eso. Señora Patricia, dije, usando su título formal por primera vez, le sugiero que se retire. Mi abogado se pondrá en contacto con usted sobre la demanda por intento de fraude. ¿Me vas a demandar? Soy la abuela de tu hija. No, no lo es. No después de lo que hizo. Mientras tanto, la noticia de mi posición como accionista mayoritaria se había filtrado en la empresa. Marco intentó una última jugada desesperada. Filtró a la junta directiva que yo era una simple contadora sin experiencia en gestión empresarial. La reunión de accionistas fue memorable. Es cierto, dije cuando me dieron la palabra. Soy contadora. Con un máster en administración de empresas que pagué trabajando medio tiempo. También tengo 5 años de experiencia en una de las firmas más prestigiosas del país. ¿Alguien quiere cuestionar mis credenciales? El silencio en la sala fue ensordecedor. Bien. Porque tengo algunos cambios que proponer. Para cuando terminó la reunión, había nombrado un nuevo CEO, una ejecutiva brillante que la familia de David había ignorado durante años, reestructurado el consejo directivo, y establecido nuevas políticas de promoción basadas en mérito, no en conexiones familiares. Marco fue degradado a un puesto menor en contabilidad. Después de todo, dije dulcemente, siempre presumiste de ser bueno con los números. Cuando Sofía finalmente salió del hospital,
No regresamos a nuestra antigua casa. En cambio, nos mudamos a una de las propiedades de mi padre, un ático en el centro de la ciudad, cerca de las mejores escuelas y hospitales. David firmó los papeles del divorcio sin protestar. Creo que finalmente entendió que había perdido algo más valioso que el dinero o el estatus social. Un día, mientras organizaba las cosas de mi padre en el nuevo apartamento, encontré una carta dirigida a mí. Querida Elena, si estás leyendo esto, significa que finalmente necesitaste usar los recursos que te dejé. Siempre fuiste fuerte e independiente, igual que tu madre. Pero como padre, quería asegurarme de que tuvieras un plan B. No construí este imperio para impresionar a nadie. Lo construí para proteger a mi familia. Úsalo sabiamente, y recuerda, el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su corazón. Te ama, papá. Ahora, 3 meses después, Sofía está creciendo fuerte y saludable. La empresa está floreciendo bajo el nuevo liderazgo, y he vuelto a trabajar, esta vez como directora financiera. Patricia y su familia se mudaron a otra ciudad después del escándalo del intento de fraude. La última vez que supe de ellos, Marco trabajaba como asistente contable en una pequeña empresa. En cuanto a David, lo vi el otro día en un café. Parecía más delgado, más viejo. Me saludó tímidamente desde lejos, pero no se acercó. Creo que finalmente entendió que algunas cosas no se pueden comprar ni manipular. Laura, mi mejor amiga, ahora vive en el piso de abajo con su familia. Nuestros hijos juegan juntos, y por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo una verdadera familia. A veces, cuando miro a Sofía dormida en su cuna, pienso en todo lo que ha pasado. Mi padre tenía razón, el verdadero valor está en el corazón. Y ahora, finalmente, puedo darle a mi hija el tipo de vida que se merece, una vida llena de amor, respeto y dignidad. Porque al final, eso es lo que significa ser realmente rica.